Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar un video con algunos temas de refuerzo que hemos visto necesarios que ustedes repasen durante este periodo. Bueno, para lo cual hemos elaborado un organizador a base de un Canva. Dentro de los temas principales que nosotros queremos que ustedes refuercen está los primeros pobladores del Ecuador, el imperio incario, próceres de la independencia del Ecuador y las provincias del Ecuador. Entonces, vamos con el primer tema, que sería los primeros pobladores. Algo importante que tenemos que destacar sería aquí que los primeros pobladores, según tenemos entendido, los estudios cruzaron por el estrecho de Bering hace aproximadamente 40.000 o 50.000 años antes de Cristo. En esta parte existen algunos asentamientos en torno a Ecuador, lo cual se sitúan entre los 10.000 años antes de Cristo. Y bueno, dentro de estas zonas arqueológicas nosotros podemos encontrar eh, puntas de flechas, hachas de piedra. Los más antiguos se encuentran en el Inga, en una zona de Yaló, perdón, en Quito. Entre las culturas que estaban entre sus primeros habitantes entre los 12.000 años, tenemos a las culturas de Las Vegas, Hondachi, Chopchi, Kubilán y otros lugares. Los primeros pobladores o los primeros habitantes eran cazadores y recolectores. En este caso eran nómadas, que quiere decir que no se quedaban en un solo lugar, sino que viajaban. Entonces, cuando se acababa el alimento, ellos tendían a viajar. En esta parte de acá podemos observar entre qué parte se encuentra el estrecho de Bering, por donde cruzaron los primeros pobladores y luego se distribuyeron desde el continente norte, desde la parte norteamericana hasta la parte del sur, pasando por el Istmo de Panamá y obviamente aquí se distribuyeron ya en América del Sur. Entonces, en esta parte entre el continente asiático y el continente americano, eh, hace 40.000 y 50.000 años, todo esto estaba congelado en la época de la glaciación, entonces permitía que los pobladores que vivían en el continente asiático pudieran pasar hacia el continente americano. A continuación, vamos a proyectarles un video en donde aclararán algunas dudas sobre esta parte de aquí. Aquí solo quiero saber si es que está el audio. A un nuevo video. Hoy conoceremos sobre los primeros pobladores del Ecuador. Y es que los primeros Homo sapiens cruzaron por el estrecho de Bering entre 40.000 y 50.000 años antes de Cristo. Llegaron desde Asia y desde ahí se desplazaron para toda América. En Ecuador existen asentamientos humanos alrededor de los 10.000 años antes de Cristo, en culturas como el Inga, cultura Las Vegas, Chopchi, Kubilán y pinturas rupestres amazónicas del Paleolindio. Entre los restos encontrados tenemos puntas de flechas o hachas en la zona del Inga. Todo esto fue de gran utilidad debido a que los primeros Homo sapiens eran cazadores, recolectores nómadas.
¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la primera cultura de nuestro Ecuador? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Pues fue la cultura Valdivia, que habitó hace 3.500 años antes de Cristo nuestro Ecuador. Dentro de las figuras más interesantes que se encuentran de esta cultura tenemos a la diosa Venus, que representaba la fertilidad y la adoración hacia la mujer. De igual manera tenemos cuencos u ollas que servían para preparar sus alimentos. Esta cultura Valdivia habitó en lo que hoy conocemos como la provincia de Santa Elena, la provincia de Manabí, y pues sin duda alguna, esta cultura fue la base para las culturas Machalilla y Chorrera, que posteriormente se desarrollarían. Mencionar que esta cultura se dedicaba a la agricultura y a la pesca. Hasta la próxima, muchas gracias por tu atención. Bueno, como ustedes pudieron observar, entonces aquí nos explica de mejor manera sobre los primeros pobladores del Ecuador. La siguiente parte era el tema sobre el Imperio Inca, y en esta situación nosotros podemos observar algo interesante en la parte izquierda de sus pantallas. Podemos ver que el imperio se extendía desde el Sudamérica por las zonas andinas, es decir, por donde pasa la cordillera de los Andes. Entonces, englobaba mucho territorio. En este caso, empezaba desde lo que hoy en día es Colombia, una parte de Colombia, pasaba por Ecuador, en Perú, y bajaba a una parte de Bolivia y una zona de Chile y una parte de Argentina. Entonces, en esta situación o en este contexto, nosotros podemos observar que la capital de este imperio, que es el territorio que estoy mostrándoles en esta parte de acá, el territorio del imperio Inca, lo podemos observar que se extiende entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, ¿ya? Siendo Cusco, que se encuentra ubicado en Perú, la capital de ese imperio inca. Desde allí los incas dominaron la región andina hasta su caída frente a los españoles en el año de 1533, quienes fueron encabezados por Francisco Pizarro. Intentaron acabar con el modo de vida inca y fundaron el virreinato de Perú. Hubo focos de resistencia incaica, los llamados incas de Vilcabamba, hasta 1572. En esta foto de la parte derecha podemos observar una parte de la capital de los incas, que era el Cusco en Machu Picchu. Entonces, para lo cual también, para complementar esta explicación, tenemos un video, el cual lo vamos a proyectar. No olviden que luego les estaremos dando una hojita de trabajo para que ustedes puedan completar algunas cosas que se van a tratar aquí dentro de esta explicación. Listo. Voy a compartirles el audio para que ustedes puedan escuchar. Listo. Fueron llamados el pueblo del Sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces
pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Sapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas a mí! Ah, no, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipús, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas. Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive, pompa y boato, como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Y vide 3000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores, y como 10.000 extras. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Túpac Shakur.
Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas creaciones en su canal de YouTube. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete haciendo clic en la carita morada o en el... Listo. Ahora pasemos al siguiente tema. Em, para el siguiente tema, no hemos podido hacer como a manera de un video. Sin embargo, tenemos varias fotografías para poder recordar quiénes fueron los próceres de la independencia del Ecuador. El mismo que fue un proceso que unificó diferentes sectores sociales. ¿Cuál era el objetivo? Era crear una gran patria, una latinoamericana. En Pichincha se demuestra esa capacidad militar del ejército liberador, donde se unieron dos grandes figuras de la independencia latinoamericana. Pero también hubo un componente esencial que en eh, la participación popular, perdón, un proceso de liberación no puede darse si no se vincula al pueblo como protagonista. Y en Pichincha, el pueblo fue el protagonista. A continuación, tenemos algunos nombres y personajes, nombres de los personajes que están involucrados dentro de la independencia del Ecuador. En primer lugar, tenemos a Manuela Cañizares, Simón Bolívar, Eugenio Espejo, Antonio José de Sucre. Así también José Joaquín de Olmedo, Juan de Dios Morales, Juan Larrea, Manuel Quiroga. Y finalmente a Juan Pío Montúfar. Para terminar con el video y que no se haga tan extenso, también hemos decidido hacer un repaso sobre la parte geográfica, sobre la parte política de las divisiones del Ecuador. Recordemos nosotros que Ecuador tiene 4 regiones. Las 4 regiones están divididas por provincias y las provincias, cada una de ellas tiene sus capitales, ¿no? Entonces, en el mapa que se presenta a continuación podemos mirar todas las provincias del Ecuador en su división política, obviamente. Entonces, en esta parte podemos distinguir la región del archipiélago de Galápagos, la región insular, todas las provincias que están en la parte izquierda, empezando desde Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro pertenecen a la región costa. Las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, las que están a la derecha, pertenecen a la región amazónica y todas las provincias que no han sido mencionadas y están dentro del callejón interandino, es decir, de la cordillera de los Andes, pertenecen a la región sierra o región interandina. Cada una de ellas tiene su capital. A continuación vamos a mostrarles una hojita que les puede servir a ustedes para poder repasar esas capitales. También les daré algún que otro consejo, como poder repasar. Si es que es necesario, le puedo poner un apodo, le puedo hacer un dibujo, le puedo poner alguna situación que me permita a mí grabarme esa provincia con la capital. Bueno, aquí tenemos las provincias y cada una con su capital. Entonces, la primera la hemos colocado como la provincia de la Suay y en la provincia de la Suay, pues obviamente Cuenca, ¿no? Puedo poner el lugar en donde yo vivo, ¿ya? Bolívar, ya la provincia de Bolívar es Guaranda. Guaranda se caracteriza por sus carnavales, entonces capaz si tú sabes algo de Guaranda, le puedes poner algo relacionado con eso. La parte de Cañar, tenemos a Azogues, que es una ciudad que está cercana a la nuestra, que es Cuenca. De Carchi podríamos poner Tulcán, que si es que me pongo a pensar, se relaciona con, o sea, más o menos tiene la pronunciación de Tucán, ¿no? Entonces yo capaz podría dibujar un Tucán para poderme acordar, ¿ya? Bueno, todo depende de ustedes, como quieran
estudiar cada una de las capitales y asimismo Chimborazo, Riobamba, Cotopaxi, Latacunga, El Oro, Machala, Esmeraldas, Esmeraldas. Por ejemplo, en esta de aquí es fácil porque se repite la provincia con la capital. Entonces, como es Esmeraldas, Esmeraldas, capaz dibujó una esmeralda, ¿no? Una de color verde y me acuerdo de la piedra esmeralda. Galápagos, Puerto Vaquerizo Moreno. Aquí podríamos utilizar solo las primeras letras, P, B, M. Es una estrategia para tratar de acordarme, ¿no? La P correspondiente a Puerto, la B a Vaquerizo y la M a Moreno, PBM, Puerto Vaquerizo Moreno. De Guayas, Guayaquil, aquí siempre nos sabemos confundir, pensando que Guayaquil es la provincia y no nos acordamos que en realidad Guayas es la provincia. Entonces lo que yo tengo que acordarme aquí es el río Guayas, que es el río más grande de la costa, el más amplio. Entonces puedo acordarme del río Guayas y bueno, Guayas acompañado con Quil, ¿no? Guayas, Quil, Guayas, Guayaquil. Entonces en esta parte podría ser eso para acordarme. Imbabura, Ibarra, Loja, Loja, igual podríamos hacer aquí para acordarnos. Bueno, y así sucesivamente con todas las provincias. Entonces depende de ti darle una característica a cada una de ellas para que no te olvides, obviamente, en dónde se encuentra cada una de ellas. Bueno, más que se encuentra, sino cuál es la capital, ¿no? Luego, obviamente, en la parte de atrás encontramos la ubicación. Ya aquí tenemos la ubicación de cada una de ellas. Una vez que sepas las provincias con sus capitales, entonces es importante manejar esto de aquí, la ubicación. Lo que yo te recomiendo sería imprimir un mapa y sacar toda lo que corresponde a la parte de la costa, sí, por donde más o menos está yendo la línea. Ya, listo. Una vez que haya sacado todo lo que corresponde a la costa, pues entonces lo separo de ahí, lo recorto, utilizando obviamente una tijera. Puedo recortarlo y almacenar y luego puedo ocupar la misma tijera y recortar la parte de la Amazonía. Entonces, al mirarlos, todos juntos son bastantes las provincias y no sé dónde está ubicado. Pero si empiezo desde lo más grande y voy hacia lo más pequeño, entonces eso me podría ayudar a mejorar mi ubicación. Entonces, yo recortaré Galápagos, recortaré la costa, recortaré la sierra y recortaré la Amazonía, formando un rompecabezas. Entonces, mi reto sería nuevamente volver a armarlo. Cuando ya domine esa parte, lo que les recomendaría es ahora, obviamente, armar la costa. Armo solo la costa, armo solo la sierra y de esa manera voy practicando finalmente para llegar a un armado total del mapa. Entonces, si es que yo manejo un rompecabezas del mapa, pues me voy a acordar, ¿no es cierto?, que Carchi está en la parte superior y que Loja está en la parte inferior. Entonces, también es importante poner referencias. Por ejemplo, el Azuay, que es nuestra provincia, sería una muy buena referencia. ¿Cuáles están alrededor del Azuay? Para yo poder acordarme. Entonces, en la parte de arriba tenemos a Cañar, al lado noroeste tenemos a Guayas, la parte de acá abajo tenemos a Loro, Loja, Zamora Chinchipe, ¿cierto? Y Morona Santiago por la parte este. Entonces, todo depende cuál va a ser tu referencia. Entonces, capaz Azuay es una muy buena referencia porque alrededor de ella hay varias provincias. También otra provincia que nos puede servir de referencia puede ser Cotopaxi, ¿no? Una que está en el medio y que alrededor de esa va muchas provincias más. Esos son algunos consejos que te pueden dar para que puedas estudiar en cuanto a la parte de la organización política de nuestro país. Eso es todo, muchachos. Espero que les haya servido el video. Repítanlo las veces que ustedes quieran. Y bueno, nos vemos en clases.